El Imperio Romano ha marcado, como pocos eventos en la crónica de la humanidad, el rumbo de nuestra historia. Su legado se puede observar desde dos ángulos drásticamente opuestos. Por un lado, la cúspide de la creación cultural, el derecho y la ingeniería, y por el otro, el abismo de las bajas pasiones y la crueldad humana. Resulta fascinante y contradictorio pensar que los mismos romanos que diseñaban y construían carreteras formidables que conectaban continentes, o acueductos espectaculares que desafiaban la gravedad, eran los mismos que después acudían en masa al circo o al Coliseo. Allí, su mayor diversión consistía en observar cómo bestias exóticas devoraban a seres humanos en espectáculos de una violencia indescriptible. La organización militar y las tácticas de guerra de los generales romanos alcanzaron niveles de sofisticación nunca antes vistos, otorgando a sus legiones una fama de invencibilidad que duró siglos. Sin embargo, mientras las fronteras se expandían, dentro de las ciudades se gestaba una decadencia silenciosa. Una casta política y económica se entregaba a los mayores excesos en banquetes interminables, donde se decía que comían para vomitar y vomitaban para seguir comiendo. Pero, ¿cómo fue que Roma, después de alcanzar la cima del dominio territorial, la excelencia empresarial y el control del comercio mundial, se convirtió en presa de un proceso decadente? ¿Cuáles fueron los errores internos y las presiones externas que terminaron por extinguir el imperio de figuras tan legendarias como Augusto, Marco Aurelio o Constantino, pero también de personajes infames como Nerón, Calígula o Cómodo? En este video, vamos a analizar a fondo las causas y consecuencias de la caída de uno de los procesos políticos más determinantes de la historia. Antes de sumergirnos en este viaje al pasado, les pedimos que no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta manera, podrán mantenerse al día con todas nuestras actualizaciones sobre los misterios y realidades de la historia universal. Las raíces del colapso, causas principales. El Imperio Romano de Occidente no fue solo una estructura política, fue el cimiento de la civilización occidental. Fundado en el siglo I a.C., se prolongó por más de 500 años en su parte occidental, dejando una herencia que aún hoy respiramos en la política, la economía, la administración y el urbanismo. No obstante, su caída ha sido un enigma que ha obsesionado a historiadores durante más de 15 siglos. Uno de los estudios más destacados es, sin duda, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, escrita por el británico Edward Gibbon entre 1776 y 1788. Gibbon es considerado el primer historiador moderno y su obra sigue siendo un referente para entender este complejo proceso. La lista de razones que explican este colapso podría ser casi infinita, ya que la decadencia estuvo marcada por sucesos en todos los órdenes de la vida pública y privada. Algunos de estos problemas estaban latentes casi desde el nacimiento mismo de la Roma imperial. A continuación, resumiremos los pilares que provocaron el colapso definitivo en el año 476. 1. El desafío de un tamaño inabarcable. Roma llegó a ser uno de los imperios más extensos que el mundo haya conocido jamás. En su momento de mayor esplendor, abarcaba 3 continentes y cubría 5 millones de kilómetros cuadrados en Europa, Asia y África. Gobernar un territorio que hoy comprende a más de 40 naciones distintas era una labor titánica. Imaginen la logística necesaria para administrar una población que representaba aproximadamente un cuarto de los habitantes del planeta en aquel entonces. El imperio se extendía desde la calurosa península ibérica hasta el valle del Nilo, y desde las tierras lluviosas de Inglaterra hasta las fértiles riberas del río Éufrates en Siria. Sus 3 urbes principales, Roma, Alejandría y Antioquía, eran tan masivas que duplicaban en tamaño a cualquier otra ciudad europea que existiera 1000 años después. La expresión latina imperium sine fine, que significa imperio sin fin, ilustra perfectamente el ideal romano de un coloso sin límites. Sin embargo, mantener la unidad política y la comunicación en un ente tan gigantesco terminó por volverse una misión imposible frente a las crisis que se avecinaban. 2. La corrupción que todo lo corrompía. En la etapa final de Roma, parecía que absolutamente todo estaba en venta. La corrupción no era un evento aislado, sino un sistema generalizado que infectaba desde el voto de los ciudadanos comunes hasta las sentencias de los altos jueces y los contratos de obras públicas. Muchos estudiosos sostienen que la corrupción en la administración de los fondos públicos romanos era incluso superior a la que lamentamos en la actualidad, lo cual ya es una afirmación contundente.
Era común ver a los ciudadanos haciendo fila en el foro romano para vender su voto en las elecciones de senadores, cónsules y otros funcionarios. Un detalle curioso es que los candidatos a estos cargos solían vestir túnicas sin bolsillos para simular que no tenían donde esconder dinero obtenido de forma ilícita, aunque la realidad era otra. Los esquemas de fraude electoral en Roma harían ver como pulcras a las naciones más corruptas de hoy. Incluso el ejército participaba de este saqueo, repartiéndose tesoros de territorios conquistados de manera arbitraria. Hasta los programas de ayuda social, como el reparto gratuito de trigo para los más necesitados, eran focos de estafa, donde personas ricas fingían pobreza para obtener beneficios. Un ejemplo famoso es Craso, socio de Julio César, quien se hizo inmensamente rico comprando a precio de remate casas que se estaban incendiando, mientras él mismo demoraba la llegada de su cuerpo de bomberos para presionar a los dueños en desgracia. 3. La fractura de las desigualdades sociales. Aunque el Imperio Romano nació bajo la ficción igualitaria de que el emperador era simplemente el primero entre iguales, la realidad no tardó en mostrar su cara más amarga. Las élites políticas y militares disfrutaban de lujos inimaginables, mientras que la gran mayoría de la población vivía en una situación de estrechez económica permanente. Para el año 270, la humildad de los primeros tiempos había desaparecido. El emperador Aureliano se hacía llamar Señor y Dios, exigiendo una sumisión total. Con el tiempo, gobernantes como Diocleciano se volvieron figuras inaccesibles, rodeados de una burocracia que filtraba toda la información. Roma se convirtió en un escenario de contrastes violentos. Una casta opulenta y corrupta coexistía con un campesinado empobrecido y una población urbana que apenas lograba subsistir. Este empobrecimiento también llegó a los cuarteles. El ejército, que alguna vez fue el motor de la gloria romana, se debilitó a tal grado que perdió la capacidad de contener las invasiones de los pueblos bárbaros que comenzaron a presionar las fronteras desde el siglo III. 4. El ascenso del cristianismo y el cambio de paradigma. El cristianismo, que comenzó como una creencia en una provincia remota, se convirtió 5 siglos después en uno de los factores determinantes de la caída de Occidente. Esta nueva religión, con una ética basada en el bien y la humildad, comenzó a erosionar los fundamentos religiosos sobre los que se había construido el orgullo romano. Roma se había edificado sobre siglos de paganismo y la figura del emperador como una deidad. Cuando el imperio empezó a sufrir hiperinflación, pobreza y pérdida de control militar, la figura del emperador Dios perdió toda su fuerza. El pueblo se preguntaba cómo era posible que un Dios permitiera tales desastres. El cristianismo ofreció un refugio espiritual y una forma de pensar distinta, ajena al control del Estado. Después de que Constantino declarara la libertad de culto en el año 313, el crecimiento de esta fe fue exponencial. El viejo imperio, basado en la gloria terrenal y la fuerza, resultó ser el gran damnificado de esta transformación espiritual. 5. La trampa económica del trabajo esclavo. La expansión romana creó un círculo económico peligroso. Cada nueva conquista traía consigo miles de esclavos. En una época donde no existían medios de comunicación masiva, la grandeza de un general se medía por la cantidad de tesoros y seres humanos capturados que desfilaban por las calles de la capital. Sin embargo, esta abundancia de mano de obra gratuita destruyó el mercado laboral para los ciudadanos libres. Los empresarios romanos, lógicamente, preferían utilizar esclavos que solo requerían comida y un lugar miserable para dormir, en lugar de contratar trabajadores romanos que exigían un salario. Esto desplazó a los trabajadores asalariados hacia el desempleo y la miseria. Se daba la trágica paradoja de que, cuanto más grande era el triunfo militar en la frontera, mayores eran las turbulencias económicas y sociales en el corazón de Roma. Esta dependencia del esclavismo terminó por asfixiar la innovación y la estabilidad social, contribuyendo directamente al colapso. 6. La profunda crisis del siglo III. Entre los años 235 y 284, el imperio atravesó un periodo de caos conocido como la anarquía del siglo III. Durante estas 5 décadas, coincidieron crisis económicas, sociales y presiones militares externas. La estructura militar se desmoronó y los ejércitos empezaron a poner y quitar emperadores según su conveniencia, mientras provincias enteras intentaban separarse del control central. La moneda sufrió una devaluación agresiva, lo que desató una hiperinflación que aniquiló el comercio, una de las mayores fortalezas de Roma. Al reducirse la cantidad de oro y plata en las monedas para ahorrar costos, el dinero perdió su valor real.
La inseguridad se volvió tan extrema que las ciudades, que antes eran espacios abiertos y vibrantes, empezaron a rodearse de murallas defensivas. Aunque Diocleciano logró estabilizar la situación temporalmente, la confianza de los súbditos en el Estado se había quebrado para siempre. 7. La división del imperio y el surgimiento de Oriente. El destino de Roma quedó sellado cuando el imperio se dividió formalmente a finales del siglo IV, tras la muerte de Teodosio y en el 395. Así nacieron el Imperio de Occidente, con capital en Milán, y luego Rávena, y el Imperio de Oriente, con sede en Constantinopla. Aunque la intención era mejorar la administración de tan vastos territorios, la división solo alimentó las rivalidades. Los dos emperadores rara vez lograban coordinarse para enfrentar amenazas comunes. Además, la brecha cultural se ensanchó, mientras Occidente mantenía el latín, en Oriente se impuso el griego. El Imperio de Oriente, al estar más alejado de las fronteras conflictivas y contar con una economía mejor administrada, logró sobrevivir casi 1000 años más que su contraparte occidental, la cual quedó abandonada a su suerte frente a los desafíos financieros y militares. 8. El impacto final de las invasiones bárbaras. Durante siglos, Roma mantuvo a las tribus bárbaras lejos de su núcleo, pero en el siglo III la presión se volvió insoportable. El evento que cambió la mentalidad del mundo antiguo fue el saqueo de Roma por parte del rey visigodo Alarico en el año 410. Aunque la incursión duró solo 3 días y no hubo una destrucción total de edificios, el daño simbólico fue irreversible. Por primera vez en 8 siglos, la ciudad eterna había sido vulnerada. El aura de invencibilidad se desmoronó. Muchos romanos interpretaron esto como un castigo divino, lo que generó aún más conflictos internos entre paganos y cristianos. Este evento inspiró a San Agustín a escribir La ciudad de Dios, argumentando que el destino de los cristianos no estaba ligado a la supervivencia de una ciudad terrenal. Tras Alarico, vinieron otras figuras como Atila el Huno, y las migraciones masivas terminaron por redibujar definitivamente el mapa de Europa. 9. La degradación del ejército. En sus mejores tiempos, el ejército romano era la envidia del mundo por su disciplina y moral. Sin embargo, con el declive, se volvió cada vez más difícil reclutar ciudadanos romanos que estuvieran dispuestos a servir. Para llenar el vacío, el imperio empezó a depender de mercenarios y de soldados reclutados entre los mismos pueblos bárbaros que se asentaban en el territorio. Estos guerreros eran valientes, pero su lealtad a Roma era inexistente. Carecían de la disciplina de las antiguas legiones de Julio César o Escipión el Africano. De hecho, muchos de los líderes bárbaros que finalmente terminaron por destruir el imperio habían aprendido sus tácticas militares sirviendo dentro de las propias filas romanas. Roma estaba alimentando a los mismos hombres que eventualmente la derrocarían. Las consecuencias del derrumbe. Cuando hablamos de la caída de Roma, debemos distinguir entre sus dos mitades, que desaparecieron con casi un milenio de diferencia. El colapso del Imperio de Occidente en el 476 marcó el fin de la Edad Antigua y el nacimiento de la Edad Media, un periodo que se extendería hasta el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla en 1453, según el enfoque que se prefiera. La caída trajo consigo una fragmentación política masiva. La centralización que ejercía Roma dio paso a una dispersión de centros de poder controlados por visigodos, francos, sajones y la semilla de las naciones europeas actuales. No sería sino hasta los siglos VIII y IX que figuras como Carlomagno intentarían recuperar una unidad bajo la bandera del Sacro Imperio Romano Germánico. En lo económico, el sistema esclavista fue sustituido por el feudalismo. La figura del ciudadano dio paso a la del vasallo, subordinado a un señor feudal. En el ámbito cultural, el conocimiento clásico de Grecia y Roma fue desplazado por los preceptos religiosos cristianos e islámicos. Este cambio abrió una etapa compleja en la historia, donde el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a ser la fuerza dominante que, a través de instituciones como la Inquisición, castigaría duramente cualquier desviación de sus dogmas. El epílogo, el Imperio de Oriente. Mientras Occidente se hundía en la oscuridad, el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, florecía. Con su capital en Constantinopla, la actual Estambul, aprovechó su ubicación estratégica entre Europa y Asia para controlar la ruta de la seda. Por siglos, fue el principal bastión contra la expansión del Islam hacia Europa occidental. El escritor Robert Barron describió su fortaleza como una fusión única, un cuerpo romano,
una mente griega y un alma oriental. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, Constantinopla cayó ante el Imperio Otomano, poniendo punto final a casi 1500 años de historia romana. Este cierre de rutas comerciales impulsó a las potencias ibéricas a buscar nuevas alternativas por los mares, cambiando el curso de la historia universal una vez más. La ambición de poder, la corrupción sistémica y la mala administración fueron los verdaderos verdugos de Roma. Esperamos que este análisis les haya resultado útil para comprender cómo los errores del pasado siguen siendo lecciones valiosas para el presente. Si tienen alguna reflexión que añadir, los invitamos a compartirla en la sección de comentarios. No olviden darle me gusta a este video y compartirlo con sus familiares y amigos para que todos conozcamos mejor las raíces de nuestra civilización. Si son nuevos en el canal, recuerden suscribirse.